CardioScience presenta en su curso de electrocardiografía el módulo 1, las bases. En este módulo vamos a repasar la anatomía y fisiología cardiovascular, vamos también a definir importantes conceptos como hipertrofia, isquemia, el ritmo y el eje eléctrico. Como ven, trataremos lo indispensable de anatomía y fisiología. El corazón es un órgano hueco muscular de 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, responsable del transporte vital de sangre, oxígeno, nutrientes y subproductos para y de los tejidos. Está situado en el tórax entre 2 pulmones, ligeramente a la izquierda, por delante del esófago, por arriba del diafragma. Si viajáramos dentro del corazón, entrando por la vena cava, veríamos que es un órgano hueco dividido en cavidades por válvulas. En este diagrama vemos a la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y sobre todo el músculo y el grosor del músculo de ambos ventrículos. Los ventrículos tienen interdependencia porque el músculo que los forma de manera helicoidal una red y por lo tanto genera un movimiento de contracción transversal por el músculo constrictor y un movimiento de acortamiento longitudinal por los músculos oblicuos, como se ve en este ecocardiograma que les muestro, donde se anota las diferentes porciones anatómicas del corazón. Este es un corte transversal del ecocardiograma y este es un eje longitudinal de diferentes segmentos. En esta resonancia, angioresonancia, podemos ver cuál es la función principal del corazón, que es la expulsión anterógrada de la sangre al sistema arterial pulmonar y al sistema arterial sistémico y regresa la sangre por las venas a la aurícula derecha, del cerebro por la vena cava superior y de las piernas por la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, desemboca, pasa al ventrículo derecho y de ahí pasa a la arteria pulmonar donde se oxigena, regresando a la aurícula izquierda, después al ventrículo izquierdo y sale finalmente hacia la aorta por vía sistémica. El tejido muscular cardíaco tiene diferentes porciones. La porción más externa del músculo cardíaco se llama epicardio, es la cara externa. La porción interna se llama endocardio y evita que la sangre se trombose o se coagule. Y la porción media se llama miocardio y es la que realmente sirve para la contracción cardíaca. El corazón está envuelto en una malla denominada pericardio, que es una membrana que cubre de manera extensa el corazón y sirve para evitar la sobreexpansión de las cavidades. En un estudio hemodinámico vemos cómo puede retener líquido y tener un derrame pericárdico que puede producir oclusión de la función de los ventrículos, y a esto se le llama taponale, y esto es secundario a insuficiencia cardíaca o pericarditis, o sea, una inflamación
de la membrana pericárdica. Las arterias coronarias son la primera rama de la arteria aorta. Las arterias coronarias se llaman coronarias porque forman como una corona que rodea al corazón y le da circulación al miocardio, principalmente, y al sistema de conducción eléctrica. Como pueden ver, hay un tronco izquierdo de donde salen dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja, y un tronco derecho que irriga la cara inferior del corazón y da la descendente posterior. O sea, esto es lo que tienen que recordar. Tres arterias, la derecha, la descendente anterior y la circunfleja. La descendente anterior y la circunfleja parten del tronco de la coronaria izquierda. Esto es una arteriografía que muestra una oclusión de la arteria coronaria derecha, la cual produce un infarto en la cara inferior, y después de una angioplastía ven ustedes como la coronaria derecha irriga normalmente ya la cara inferior, y así se resuelve un infarto agudo, y esto se llama angioplastía primaria. Las arterias coronarias, entonces, recuerden, es la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda se divide en descendente anterior y arteria circunfleja. La descendente anterior irriga la cara anterior del corazón, da las septales y las diagonales, y la circunfleja da las marginales obtusas, y la coronaria derecha da la descendente posterior. Ahora bien, analizando el sistema eléctrico del corazón, tenemos que decir que los latidos cardíacos son impulsos eléctricos que se mueven a través del corazón por un sistema de tejidos o cables especializados. Por lo tanto, el sistema eléctrico del corazón es la base funcional para generar los latidos cardíacos. Como pueden ver en este diagrama, existen nodos que son corpúsculos de células especializadas de donde parte el impulso eléctrico. El nodo sinusal se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, y por medio de tres haces internodales se comunica con un segundo nodo, que es el nodo aurículo-ventricular. Hay un haz, que es el haz Bachmann. En una teoría se piensa que es por ahí por donde llega el impulso a la aurícula izquierda. Una vez que llega el impulso al nodo aurículo-ventricular, este produce un retardo para que finalmente las aurículas se vacíen a los ventrículos. El impulso sigue su camino a través del tronco del haz de His, perforando el septum interventricular en la porción alta y dividiendo dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda del haz de His. Y la rama izquierda del haz de His genera a su vez dos fascículos, el fascículo antero superior y el fascículo postero inferior. Como podemos ver en esta gráfica, las zonas de lesión pueden ser en el sistema de conducción, en el tronco de His, en las ramas y en los haces finales de la rama izquierda. ¿Quién controla el corazón? Esto es muy importante. A través del cerebro, el sistema nervioso autónomo controla la actividad eléctrica y los pulsos del corazón. Esto es, en el núcleo neumoentérico del vago a nivel del tallo cerebral, de la médula, parte la vía simpática y la vía parasimpática en el núcleo cardioexcitatorio y en el núcleo inhibitorio cardíaco. La vía simpática es el excitatorio y la vía vagal es el inhibitorio. En el caso del sistema simpático, este hace relevo a nivel de los ganglios cervicales superior, medio e inferior y genera los nervios cardíacos superior, medio e inferior. En el caso del vago, hace un plexo por delante de la aorta que se denomina plexo preaórtico, y hace otro por abajo de la aorta junto con vías simpáticas que se llama plexo infraaórtico. En la cara posterior de la aorta se juntan los tres nervios simpáticos cardíacos superior, medio e inferior y forman el plexo retroaórtico. Todos estos nervios vienen del sistema ganglionar cervical
parasimpático, superior, medio e inferior, como les he platicado. El inferior es el ganglio estrellado y llevan la información cerebral para el sistema nervioso intrínseco del corazón, que son las ramas de His, el tronco de His y los nodos auriculoventricular y el nodo sinusal. O sea, existen dos sistemas nerviosos eléctricos, el extracardíaco, que es dependiente del sistema nervioso autónomo que les comenté, y el intracardíaco, que es el sistema de conducción especializado dentro del corazón. El sistema nervioso autónomo recibe información a través de los varoreceptores de la carótida que les dice al cerebro cuándo excitar al corazón dependiendo de las concentraciones de oxígeno y de presión. De oxígeno a través de los quimioreceptores y de presión a través de los varoreceptores. Esta información la envía el sistema nervioso central a los nodos a través del simpático y parasimpático, y el corazón va a incrementar o disminuir su frecuencia cardíaca, dependiendo de las necesidades de oxigenación que tenga el cuerpo. Entonces, el control del sistema lo lleva a cabo los sistemas parasimpáticos, básicamente distribuidos en el nodo sinoauricular y en el nodo auriculoventricular, y menos en el músculo auricular o ventricular, y el sistema nervioso simpático, que forma un plexo superficial y profundo dentro de las paredes del corazón. Acuérdense, el simpático excita, el parasimpático inhibe. Una de las informaciones importantes que tienen que recordar es que el sistema simpático sigue el mismo camino que la vía sensorial de diferentes partes de la piel, músculos y huesos de los dermatomas T2, T3 y T4. De ahí que el dolor del corazón cuando hay isquemia se refleja en estas zonas, en el brazo, en el pecho. La isquemia se refleja como dolor en el pecho y en el brazo porque sigue las mismas vías excitatorias de este sistema que baja por los mismos ganglios simpáticos. Entonces, recuerden la importancia de las vías eléctricas que se pueden dañar. Y cuando el sistema eléctrico se daña, el paciente puede tener paros cardíacos o bradicardia, que es frecuencia cardíaca lenta, que se resuelve con la aplicación de marcapasos. Es lo que están viendo actualmente. Ven en esta radiografía la fuente de poder de un marcapaso, los cables en el ventrículo que van a sustituir al marcapaso natural del corazón, que son los nodos sinusal y auriculoventricular, y que llevan el paso desde que nace el corazón. ¿Y cómo lo hacen estos nodos? Estos nodos generan una estimulación eléctrica que se desplaza como una ola a través del sistema celular del corazón. Las células cardíacas se contraen de manera unida, generan la extracción de sangre del corazón y se produce la sístole. Cuando las células se relajan o se repolarizan, se produce la diástole. Los cambios de la sístole y la diástole producen cambios en la presión, cambios hidráulicos, pero es muy importante recordar que esto se inicia con una activación eléctrica que genera potenciales que pueden ser medidos. Estos potenciales se llaman curvas de potenciales de acción, y estos potenciales de acción de las membranas de las células activadas pueden ser medidas a través de un electrocardiograma. Es muy importante tener el concepto nuevamente de lo que es la despolarización, o sea, contracción de una célula, y repolarización, que es relajación de una célula. Cuando tenemos la despolarización auricular, se manifiesta en el electrocardiograma como una onda P. Y cuando tenemos una despolarización de los ventrículos, se manifiesta como una onda QRS.
Cuando se repolariza, o sea, cuando se produce la diástole, se manifiesta como una onda T en el electrocardiograma. Como pueden ver, esta es la unidad más importante en un electrocardiograma. La onda P, el complejo QRS y la onda T. Antes de continuar, quisiera que observaran este diagrama. En este diagrama se están enfrentando dos iones. Son dos átomos inestables, porque a uno le faltan electrones, que es el positivo, y otro le sobran electrones, por eso es negativo. Estos iones intercambian electrones, al que le sobra se lo pasa al que le falta, y esto genera un flujo electrónico que genera un campo electromagnético. Esto es un dipolo. Son dos iones, átomos inestables que intercambian electrones y que generan un campo electromagnético que se puede medir. Esto es un dipolo. Este dipolo es el que se genera en el exterior de las membranas celulares del corazón cuando son estimulados eléctricamente y se va formando una ola de intercambio de electrones en la pared membranosa de las células. Esto es con la finalidad de que entiendan la teoría del dipolo para poder entender la teoría vectorial. Vamos a ver. Para poder entender y deducir un electrocardiograma, es importante entender lo que es la teoría del dipolo. La despolarización, de lo que hemos hablado, se inicia cuando aplicamos a una célula un estímulo en la superficie en uno de sus extremos. Eso va a originar un cambio de cargas eléctricas que normalmente en reposo es negativo por dentro de la célula y positiva por fuera. Cuando nosotros iniciamos el estímulo, esto se invierte porque se abren canales en la membrana, se estimula la apertura de esos canales y el sodio puede entrar, que es positivo al interior de la célula, y por lo tanto la célula se vuelve ahora positiva dentro y negativa fuera, o sea, cambia la polaridad y esto se llama despolarización y esto es un potencial que cambia a través de la membrana externa de la célula cardíaca, donde se forman dipolos, esto es, cargas positivas por delante y negativas por atrás en la membrana celular. Teoría del dipolo de despolarización. Ahora, la teoría de dipolo de repolarización tiene la característica de que en condiciones normales, donde se inicia la repolarización, es donde se inicia la despolarización. Esto es que en el extremo que se estimuló inicialmente la célula es donde se empiezan a revertir las cargas que originalmente eran positivo afuera, negativo adentro de la célula. Esta es una célula plenamente repolarizada, o sea, en reposo, en diástole. La parte externa de la célula es positiva, la parte interna de la célula es negativa. Vean ustedes cómo cuando se produce un estímulo representado por la flecha negra en la parte superior de la célula, se inicia
la despolarización celular en forma de una onda en la superficie de la célula, se empieza a convertir en negativa la parte externa de la célula y lo positivo empieza a correr como una onda externa en la célula. Finalmente, la célula se despolariza totalmente, quiere decir que es negativa afuera, positiva adentro, y empieza la repolarización celular de manera inversa, sería la flecha roja, en donde hay repolarización de la célula, esto es, empieza a volverse positivo en la parte externa de la célula y negativo en la parte interna. Vean cómo por delante va lo positivo y por atrás va lo negativo. O sea, se están generando dipolos en la superficie de la célula cardíaca. Estos dipolos quedamos que eran iones inestables, átomos inestables que estaban intercambiando electrones, que estaban generando un flujo electrónico en la pared de la membrana celular. O sea, estaban llevando un campo electromagnético que puede medirse a través de electrodos y que tiene una dirección y un sentido. De ahí que el dipolo puede medirse como un vector. Ya lo veremos. Es importante recordar que la célula despolarizada tiene la capacidad de repolarizarse, que la célula en reposo adentro es negativa, afuera es positiva, o sea, está repolarizada, y que la superficie de la célula es donde está el dipolo, donde existe el intercambio electrónico entre los átomos inestables, que pueden seguir una dirección, tener un sentido y tener una magnitud. Por lo tanto, los dipolos se pueden representar como vectores, ya que el vector es la representación gráfica de una fuerza. En este caso, la fuerza es un fenómeno eléctrico que ocurre en las membranas del corazón. El origen del vector, la dirección del vector, la magnitud y el sentido pueden, en el caso de la activación eléctrica de los dipolos del corazón, medirse a través de un electrocardiograma. Por ejemplo, si yo tengo unos electrodos en la superficie cardíaca, puedo saber hacia dónde se dirigen estos vectores. Si los vectores se alejan, las curvas van a ser negativas. Si los vectores se acercan, van a ser positivas, porque el vector tiene en la punta positivo y en la parte de atrás negativo. Puedes saber el sentido y la dirección de las fuerzas eléctricas que se generan en el corazón. Cuando estimulamos una célula, se produce una diferencia de cargas en la superficie, como ya hemos visto, y entonces tenemos una cabeza con un polo positivo y una cola con un polo negativo. Si tenemos electrodos midiendo diferentes partes del corazón, podemos saber hacia dónde se dirigen esas fuerzas vectoriales y de ahí podemos deducir en un electrocardiograma hacia dónde se dirigen las fuerzas eléctricas de los dipolos de las membranas celulares, como se representa aquí. Vean, va de lo negativo hacia lo positivo, de izquierda a derecha, es dirección, sentido, y podemos determinar la magnitud. Entonces, en el momento en que se estimula a través del sistema intrínseco eléctrico del corazón, la cavidad ventricular o auricular, se generan vectores. Tienen que conocer ustedes cuáles son los vectores que se generan de despolarización y de repolarización dentro del corazón. En el caso de la aurícula, vemos en esta
gráfica dos vectores, uno que va hacia abajo del origen del nodo sinusal, que es el vector de la aurícula derecha, y otro que va hacia la izquierda, que es el vector de la aurícula izquierda. A sumarlos da el vector auricular, que es el de en medio, que se dirige de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda y de atrás para adelante. Ese es el vector auricular de despolarización que da la onda P por despolarización de las aurículas, que es la contracción auricular. Después viene una fase de reposo, que es el PR, donde en el nodo se detiene la estimulación, y posteriormente vienen los vectores ventriculares, que son tres. El primer vector, que es el vector septal, el segundo vector, que es el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, y el tercer vector, que es un vector que es la suma de las porciones basales del ventrículo izquierdo, pared libre, del septum y de la pared libre del ventrículo derecho. En esto se representan los tres vectores ventriculares. Si nos imaginamos que el electrodo de B6 se encuentra localizado en la parte superior derecha de nuestra figura, vemos cómo B6, el primer vector, se aleja, es pequeño y da una pequeña Q en la imagen. El segundo vector se acerca a B6 y por eso da una R, y el tercer vector se aleja y da una pequeña Q. Esto se demuestra también en el siguiente diagrama, donde B6 se aleja el primer vector, da una pequeña Q, el segundo vector se acerca en tiempo, da una R alta, y el tercer vector se aleja y da una S pequeña. Para eso sirven los vectores. Para eso sirve comprender esta teoría del dipolo y esta teoría vectorial, para deducir para dónde se dirige el primero, segundo y tercer vector, dependiendo del electrodo que estemos explorando. Y así podemos deducir cuando un electrocardiograma es normal o es anormal. Para esto tendremos que recordar las vías secuenciales de activación cardíaca, el nodo sinusal, las vías internodales, el nodo auriculoventricular, el tronco de las de Hirsch, cómo baja el impulso a través del septum interventricular y da el primer vector ventricular, el segundo vector de la pared libre del ventrículo izquierdo y finalmente el tercer vector de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y si nosotros estamos explorando el corazón, por ejemplo, con electrodos precordiales, y si son positivos, quiere decir que estos vectores se están acercando. Y si son negativos, quiere decir que estos vectores se están alejando, y de ahí podemos definir con exactitud si nuestro electrocardiograma es normal o no lo es, como en el caso de las derivaciones precordiales. Repolarización, despolarización, teoría del dipolo, teoría vectorial. Espero que hayan comprendido la importancia de definir el concepto, porque al hacer el análisis de hipertrofia ventricular o de isquemia, vamos a necesitar conocer con detenimiento las teorías vectoriales para comprender por qué en un electrocardiograma crecen las ondas R. Pues porque los vectores aumentan, porque hay más células. Entonces, conceptos importantes: despolarización es cuando una célula se contrae para fines prácticos, hay un cambio de potenciales, y la repolarización es cuando la célula se relaja, o sea, la diástole,
y es porque se repolariza. Continuando con el análisis de lo básico, es importante recordar el sistema de conducción nuevamente. El marcapaso natural del corazón es el nodo sinusal, late a una frecuencia entre 60 y 100 si la persona está en reposo. Recuerden que el control es por el sistema nervioso autónomo. Se comunica a través de los haces internodales con el nodo auriculoventricular, el cual puede tener descargas cuando falla el nodo sinusal entre 40 y 60 latidos por minuto, y se comunica a través del tronco y las ramas del haz de His con el sistema Purkinje hasta donde llega el impulso eléctrico. El tronco del haz de His lleva la conducción a los ventrículos y genera impulsos entre 40 y 60 latidos cuando los nodos auriculoventricular y el nodo sinusal llegan a dejar de funcionar. Las ramas y el sistema eléctrico de Purkinje se distribuyen en todo el miocardio y tienen una frecuencia muy baja entre 20 y 40 latidos por minuto. Por lo tanto, la secuencia de formación y de activación del impulso cardíaco sigue estos pasos. Primero el nodo sinusal, se activa la aurícula derecha, se activa la aurícula izquierda, se activa el nodo auriculoventricular, el impulso pasa al tronco y las ramas del haz de His, se genera la conducción al Purkinje y se genera la contracción mecánica del corazón y la sangre es expulsada y viene la fase de repolarización o diastólica. Esto se ve en el electrocardiograma. La despolarización auricular es la onda P. La despolarización del nodo auriculoventricular es el PR, donde hay una espera, y la despolarización de los ventrículos es el QRS. La repolarización de los ventrículos es la onda T. Finalmente, esto genera la contracción y el ciclo cardíaco. Secuencia de activación del corazón se representa por el electrocardiograma en diferentes porciones. Para fines prácticos, despolarización auricular la onda P, despolarización ventricular el QRS, repolarización ventricular la onda T. Recuerden ustedes, la despolarización es la sístole, la repolarización es la diástole. Todo empieza con electricidad y esto se transforma a lo mecánico, lo cual se denomina acoplamiento electromecánico. Entonces, vamos a intentar interpretar un electrocardiograma. Pero antes de que esto ocurra, tenemos que saber para qué se utiliza el electrocardiograma y tener la certeza de que entendemos lo que vamos a interpretar de un electrocardiograma. De ahí la importancia de definir con exactitud términos para un mejor entendimiento y comprensión del electrocardiograma. El electrocardiograma sirve para ver crecimiento de cavidades, dilatación e hipertrofia, cardiopatía isquémica o mala circulación cardíaca que genera isquemia, lesión o necrosis, alteraciones del ritmo cardíaco, trastornos de la conducción intraventricular o auriculoventricular y eje eléctrico. Vamos a intentar definir cada una de estas entidades para su mejor comprensión. Primero, la hipertrofia. El tejido miocárdico
está constituido por diferentes tipos de células. Las células miocárdicas o miocitos están rodeadas por una matriz o estructura intersticial, básicamente compuesta por colágeno tipo 1, fibronectina y elastina, principalmente colágeno en el 90% de esta matriz extracelular. En cuanto al número de células, solamente el 35% son miocitos y consideran que el 80% del volumen, a pesar de ser las menos células, son los miocitos. Y esto es porque los miocitos son las únicas células que responden a las diferentes señales de carga de trabajo del órgano, aumentando su tamaño. O sea, esto se llama hipertrofia, aumento del tamaño de los miocitos del tejido miocárdico. Este aumento del tamaño se llama hipertrofia. La hipertrofia puede ser concéntrica o excéntrica. Vean ustedes, este es un corte transversal de un corazón normal y se ve cómo engrosa las paredes de manera concéntrica o excéntrica. La hipertrofia ventricular concéntrica, pueden notar aquí cómo es un sol el ventrículo izquierdo y una luna el ventrículo derecho, y se ve muy engrosado las paredes del ventrículo izquierdo. En el caso de la dilatación ventricular, es un tipo de hipertrofia pero excéntrica. Esto se muestra en el lado derecho, la hipertrofia excéntrica, y la concéntrica en el lado izquierdo de un corazón normal en el centro. ¿Qué es lo que puede propiciar un cambio en el grosor de las paredes cardíacas? Por ejemplo, en el caso de un infarto agudo al miocardio, en la punta del ventrículo izquierdo, como es este caso, vemos que inicialmente pues no hay un daño estructural importante, posteriormente hay una expansión del infarto que ocurre en horas o días, y finalmente hay una remodelación geométrica de la estructura y se produce una dilatación de la cavidad ventricular con hipertrofia de algunas zonas y adelgazamiento de estas zonas. Esto se llama remodelamiento. Otra forma de ver las cosas es que la sobrecarga de volumen del corazón produce básicamente la hipertrofia excéntrica, la dilatación, y la hipertrofia concéntrica, como en este caso es hacia adentro, se debe a un aumento de la presión y no del volumen del ventrículo izquierdo. Otra forma de ver las cosas es a través de esta gráfica, donde se ve que el índice de masa ventricular, que son los miligramos sobre los gramos del corazón del peso, deben ser en promedio menor de 2, y el espesor parietal relativo es el grosor de la pared sobre el radio de la cavidad. Este índice no debe ser mayor de 0.71. Quiere decir que en el cuadrante inferior izquierdo, lo normal es que esté abajo de 0.71 y abajo de 2. El remodelado concéntrico y excéntrico exceden estas cifras. Las células cardíacas son realmente fibras compuestas por núcleo y organelos intracelulares proteicos, básicamente filamentos de actina y miosina rodeados por mitocondrias y el retículo sarcoplásmico, con núcleos centrales. Esta es una microfotografía que muestra las diferencias entre el músculo estriado cardíaco en el centro y el músculo liso o el músculo estriado esquelético de los músculos. Vean las diferencias, vean cómo son fibras que tienen núcleos centrales. Aquí se ven cómo se unen estas fibras con los discos intercalares que permiten que las fibras conecten unas con otras, las células conecten unas con otras como si fuera un sinsitio, o sea, como si fuera un solo órgano, y hay una gran comunicación entre una célula y otra célula. Esta sería la representación gráfica. En microscopía electrónica, la sarcómera es la miofibrilla que se encuentra dentro del citoplasma de la célula. Vean ustedes cómo es una fibra dentro del citoplasma.
Esto es un sarcómero, como tiene fibras delgadas y filamentos delgados y gruesos que sirven para la contracción del corazón. Estos filamentos son proteínas contráctiles que la célula tiene en el citoplasma y vean cómo como son células de trabajo, son citoplasmas repletos de estas proteínas. Entre célula y célula se encuentran los discos intercalares y desmosomas. Los discos intercalares favorecen la unión entre una célula y otra, y los desmosomas sirven para tener una conexión química y rápida entre lo que ocurre en el citoplasma de una célula y otra, y de ahí que parezca que el corazón es solo un órgano, una gran célula. Esta es la demostración microscópica electrónica de los desmosomas. El sarcómero entonces son fibras proteicas que se encuentran dentro de la célula cardíaca que sirven para la contracción de las células cardíacas. Estas proteínas, si son estimuladas por aumento de la presión del corazón, tienen que incrementar su número. El número de estos sarcómeros es lo que va a definir si hay hipertrofia concéntrica o excéntrica. Cuando hay un incremento de la presión, las células cardíacas se ensanchan de manera cuadrada, como en este caso. Y si es aumento de volumen, los miocitos se alargan, no se engrosan de manera transversal, sino longitudinal. O sea, si hay carga de presión, el crecimiento de las células cardíacas es ensanchado, y si hay aumento o incremento del volumen, el crecimiento de las células es alargado. Y esto se debe a que la disposición de los sarcómeros es diferente en una célula con incremento de la presión que con incremento del volumen. Los sarcómeros que hemos visto son proteínas que se encuentran dentro del citoplasma de la célula, proteínas contráctiles, tienen una disposición espacial específica dentro del citoplasma. De ahí que cuando existe, por ejemplo, en el caso de un infarto, un daño importante en alguna de las zonas, pues otras zonas del corazón van a incrementar su diámetro, y a esto se le llama remodelado mixto, porque van a engrosarse. El estímulo, que puede ser el aumento de la presión o el aumento del volumen, genera síntesis de mediadores que van dentro de la célula a informarle al núcleo para que genere proteínas contráctiles a través del RNA ribosomal para la generación de nuevas proteínas contráctiles o sarcómeros. Y estos sarcómeros se van acoplando de manera transversal y producen la hipertrofia concéntrica si se adicionan de manera paralela. Y si se adicionan estos sarcómeros de manera en serie, producen la hipertrofia excéntrica. Evidentemente todo esto ocurre en el citoplasma de la célula y está mediado por información genética en el núcleo de la célula. Otras alteraciones que pueden producir el fenómeno de hipertrofia es las alteraciones hormonales como la insulina, las endotelinas, las angiotensinas, que producen este estímulo a nivel de la membrana y con segundos mensajeros informan al núcleo lo que tiene que hacer, y por eso la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades hormonales pueden cursar con hipertrofia ventricular. Ahora hablemos de las arterias coronarias y las características estructurales de las arterias coronarias. Las arterias coronarias tienen, como todas las arterias del cuerpo, una túnica interna, una pared media muscular y una pared externa o adventicia. Entre la capa endotelial y la elástica, o sea, en la región subendotelial, se acumula debido al estrés que genera la sangre y a los factores de riesgo como la hiperlipidemia o la diabetes,
Componentes grasos que producen un proceso inflamatorio crónico. El colesterol es un componente muy importante para la estructura celular, pero en exceso se deposita en la parte subendotelial y esto genera un proceso inflamatorio que se denomina ateroesclerosis, enfermedad responsable de la muerte cardiovascular por oclusión de las arterias y trombosis de las arterias, que a nivel cardíaco produce las síndromes coronarios agudos como el infarto o la angina inestable, a nivel cerebral el stroke o la isquemia cerebral transitoria, y a nivel de los miembros inferiores la obstrucción de la circulación y la isquemia crítica con amputación de miembros. Este proceso inflamatorio crónico está determinado por la infiltración grasa que origina activación de monocitos macrófagos, que son glóbulos blancos, activación del sistema plaquetario, activación de las células musculares que crecen y sustancias como metaloproteínas de matriz que producen una lesión mayor sobre el endotelio celular y son proinflamatorias, procoagulantes y generan la ateroesclerosis. Los síndromes coronarios agudos pertenecen a una variante de los síntomas de la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica puede originar angina estable, que es dolor en el pecho al caminar, miocardiopatía dilatada, que es el corazón que se dilata por daño arterial a largo plazo, o la muerte súbita por una arritmia. Pero los síndromes coronarios agudos son básicamente la angina inestable y el infarto agudo al miocardio con y sin elevación del ST. Y son la principal causa de muerte a nivel local y a nivel mundial. Y es el electrocardiograma, el método de poder diferenciar en si el paciente tiene angina inestable o infarto de miocardio. Es muy diferente la fisiopatología de la angina inestable. ¿Qué es lo que pasa? Vean ustedes, esta es una lesión, es un estudio post-mortem de arterias coronarias donde se demuestra la placa aterosclerosa por debajo del endotelio vascular. Y posteriormente esta placa se rompe y expone su material que es trombogénico, lo cual ocluye la luz de las arterias coronarias y esto produce que no llegue suficiente sangre al tejido y se muere. Eso es un infarto. Vean ustedes, esta es una demostración anatomopatológica donde se demuestra el acúmulo de grasa, colesterol subendotelial y la corteza, y cómo la corteza en azul se puede romper y puede generar exposición del material del núcleo lipídico y la generación, en este último caso, de un trombo en rojo, como C, en la luz arterial. En esta diapositiva se ve cómo la placa se rompe, se expone y genera la formación de un trombo rico en plaquetas, rojo, que ocluye la luz arterial y produce disminución del flujo a nivel distal. Por lo tanto, el síndrome coronario agudo se basa principalmente en la aparición de dolor en el pecho, se llama angina, que quiere decir en latín angustia. El diagnóstico básicamente se hace por el dolor y de ahí tenemos que tomar un electrocardiograma para definir si el paciente tiene una elevación del ST o no hay elevación del ST. Si tiene elevación del ST, estamos ante un infarto agudo al miocardio con oclusión total de la arteria coronaria, porque se rompió la corteza de la placa y se expuso. En caso de que no haya elevación del ST, tenemos que definir si es un infarto sin elevación del ST o es angina inestable. Esto lo hacemos a través de las enzimas cardíacas. Si la troponina
está elevada, hay mionecrosis, o sea, es infarto sin elevación del ST. Y si la troponina no está elevada, no hay infarto y se llama angina inestable. De ahí que la fisiopatología del infarto agudo al miocardio con elevación del ST es oclusión total. Sin elevación del ST y angina inestable es oclusión parcial de la luz arterial. Y si hay mionecrosis, está elevada la troponina. Y si no lo hay, la troponina es normal. Y dependiendo de eso es el tratamiento del paciente con Zika, ya que si tiene elevación del ST, el tratamiento es con trombolítico. Las enzimas cardíacas son proteínas que se encuentran localizadas en el interior de los miocitos. Básicamente la troponina es una proteína moduladora asociada a actina y miosina. Igual la creatinfosfoquinasa y el resto de las proteínas que se utilizan para el diagnóstico de necrosis o daño celular están en el interior de la célula cardíaca. Si la célula cardíaca sufre un infarto, se rompe, estas enzimas se liberan a la sangre y uno detecta niveles elevados de troponina en sangre, lo cual habla de que hay un infarto al miocardio que puede ser pequeño y puede estar asociado o no a elevación del ST. Ahora noten ustedes qué importante es el electrocardiograma para definir el tratamiento del síndrome coronario agudo. Si en el electrocardiograma se detecta que hay elevación del ST, el tratamiento es trombolítico o una angioplastía primaria, o sea, tratar de destapar la arteria lo antes posible. Pero el uso de trombolítico en estos casos es indispensable y depende del electrocardiograma y encontrar elevación del ST. En caso de angina inestable o infarto sin elevación del ST, el tratamiento es diferente. No se da trombolítico, se dan antiplaquetarios, antiisquémicos y anticoagulantes. De ahí la importancia del electrocardiograma en el síndrome coronario agudo para la detección y el tratamiento. Vean ustedes las consecuencias de un infarto agudo al miocardio. En la zona amarilla ocurrió un infarto agudo al miocardio que parece que no generó daño importante, pero pasando un tiempo se ve cómo se dilata esta zona, se adelgaza y se produce un aneurisma ventricular que puede o no asociarse a trombosis intracavitaria. El análisis de esta diapositiva es muy interesante. Hay 6 categorías de manifestaciones en una enfermedad coronaria a largo plazo. Si se fijan, la ruptura de la placa puede generar oclusión total o subtotal, como hemos visto. Y si hay elevación del ST con infarto al miocardio, la posibilidad de muerte e insuficiencia cardíaca es alta, pero también la posibilidad de muerte en el caso de no elevación del ST es alta. El infarto puede no presentarse a pesar de una oclusión total debido a que hay circulación colateral, o sea, que otra arteria le mande sangre a la que está ocluida totalmente. Es el caso del paciente de la categoría 3. En el caso de una oclusión subtotal, el paciente asintomático, bueno, pues puede tener circulación colateral también de otra arteria que esté surtiendo esa zona y por eso no tiene síntomas. Pero si tiene síntomas y tiene alteraciones de el ST con elevación de troponina, estamos hablando de un infarto al miocardio sin elevación del ST y sería candidato a una cateterismo y angioplastía. Y el paciente que tiene solamente angina sin cambios de la troponina, pues se llama angina inestable, que sería el 5, y este paciente también se tiene que llevar a cateterismo, si los estudios así lo consideran. Sería un paciente de alto riesgo también de mortalidad en menor proporción
que si las troponinas están elevadas. Este es el perfil del paciente con Zika, con elevación, sin elevación del ST. El diagnóstico clave está en el dolor. El dolor del corazón es una opresión en el pecho cuando la gente camina o termina por comer, como se demuestra en este cuadro del Dr. Netter. La fisiopatología es que la isquemia genera elevación de adenosina, bradicidina y sustancias que activan los receptores quimiosensibles que llevan esta información al quinto ganglio simpático superior y este al tálamo. Y si recuerdan ustedes, estas son las vías de acceso de los nervios somáticos de la piel, del músculo, de T2, T3, T4, los dermatomas que van al brazo, y por eso se refleja el dolor del corazón típicamente en esta zona, aunque ocasionalmente el dolor de la angina de pecho puede estar a nivel del estómago, en el epigastrio o incluso en la espalda. ¿Cuáles son las complicaciones de un infarto agudo al miocardio? Pues una de ellas es la arritmia cardíaca, la cual se puede detectar a través de monitores y electrocardiografía. También la pericarditis, que es la inflamación de la pared que rodea al corazón, la membrana, que da una miopericarditis y también se puede detectar a través de un electrocardiograma. El infarto que progresa hacia el ventrículo derecho también se puede detectar con el electrocardiograma y a veces la expansión de un aneurisma. El fallo cardíaco, el daño mecánico o la falta de contracción mecánica es otra de las complicaciones. La extensión de la isquemia miocárdica se puede detectar por un electrocardiograma. Entonces, gran parte de las complicaciones de un infarto pueden ser seguidas con electrocardiografía para detectarlas. De ahí la importancia del conocimiento de esta herramienta diagnóstica que vamos a intentar aprender en los próximos módulos de nuestro curso. Para fines prácticos, isquemia cardíaca significa que el aporte sanguíneo al miocardio es inadecuado y no se produce una buena oxigenación de los tejidos por oclusión de las arterias coronarias por placas de ateroesclerosis. Esta obstrucción puede ser una oclusión total o parcial por fractura de las placas ateroesclerosas, como lo hemos comentado previamente. Vean ustedes cómo la arteria coronaria en este diagrama puede ocluirse totalmente o parcialmente. No es lo mismo tener una oclusión del 100% que del 80 o 90%. Cuando se genera un infarto, la zona más periférica es la zona isquémica. Es una zona con daño celular leve, potencialmente reversible, o sea, si uno mejora la circulación puede curarse y mejorar el aporte sanguíneo se puede lograr con angioplastía o con vasodilatadores. Es el tejido que rodea a la lesión periféricamente de un infarto. La zona de lesión es la zona central en la que puede existir un daño reversible y si se instala con rapidez la irrigación de esta zona. Pero si no es así y progresa, se produce la necrosis o el infarto, que es la parte central de esta zona que estamos representando en la gráfica y en donde la muerte celular ya es irreversible y el tejido lesionado es en la porción central. Otra forma de graficar para su mejor entendimiento un área de infarto agudo del miocardio es la siguiente. Una zona central necrótica, que es el infarto que no tiene solución, las células están muertas, pero hay dos zonas, una que se llama lesión
subepicárdica, íntimamente relacionada con la zona necrótica, que es la zona más crítica que podemos rescatar, y una zona de lesión subendocárdica, que es más periférica y se relaciona con isquemia. También puede ser recuperada esa zona. Lo interesante es que en el electrocardiograma podemos determinar este tipo de lesiones, isquemia, lesión, necrosis, pero además la zona en la que está ocurriendo esto. Podemos determinar el área del corazón en donde se está produciendo un estado isquémico y además correlacionar esto con la arteria coronaria responsable. De ahí la importancia del electrocardiograma en el estudio de la cardiopatía isquémica. Ahora hablemos un poco sobre el ritmo. Es muy importante recordar que un ritmo normal debe seguir una secuencia del nodo sinusal al nodo B a los ventrículos y por lo tanto en el electrocardiograma podemos evaluar esa secuencia. El ritmo normal del corazón se denomina ritmo sinusal porque parte del nodo sinusal. Se caracteriza porque cada latido tiene una onda pequeña que se llama onda P, a la cual le sigue un PR y finalmente un QRS. Esa es la despolarización auricular y ventricular y una repolarización ventricular que es la onda T. El QRS no debe ser ancho porque la conducción es rápida a través de las ramas del haz de His y el intervalo entre una R y otra R, entre un latido y otro latido, debe ser rítmico, igual, y la frecuencia cardíaca debe ser entre 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Esto es un ritmo sinusal normal. Si yo no tengo esto, tengo una arritmia cardíaca. Esto es, si tengo una alteración o ausencia de la onda P. La onda P no es seguida de un QRS. El QRS es ancho. El ritmo o intervalo entre RR es irregular y la frecuencia es menor de 60 o mayor de 100, tengo una arritmia cardíaca. El PR también influye. Si tengo un PR menor de 0.12 o mayor de 0.21, no es un ritmo sinusal normal. En este caso, en el trazo que vemos una frecuencia cardíaca de 176 latidos por minuto en una taquicardia supraventricular. La frecuencia es muy alta. Con esto podemos decir que es una arritmia cardíaca. Los trastornos de la conducción auriculoventricular se deben a una lesión o a un problema del nodo auriculoventricular. Quiere decir que el impulso que viene de las aurículas o se retrasa en pasar más allá de lo normal a los ventrículos o finalmente no pasa, como es el caso de esta arritmia que vemos en el monitor, que tiene 36 latidos por minuto porque hay ondas P que no conducen hacia el ventrículo. Es un bloqueo auriculoventricular completo. No pasa el impulso a los ventrículos, es un trastorno de la conducción auriculoventricular. Los trastornos de la conducción intraventricular son por bloqueos de la rama izquierda, por bloqueos de la rama derecha o por los bloqueos fasciculares y se caracteriza porque el QRS es ancho. Puede haber una onda P normal, un PR normal, pero el QRS es ancho, mayor de 0.12 segundos. Eso está hablando de un trastorno de la conducción intraventricular por bloqueo de rama o por bloqueo del fascículo antero superior o póstero inferior. Los síndromes de preexcitación son el síndrome de Wolff-Parkinson-White y el síndrome de Long-Gannon-Levine, anomalías congénitas asociadas a un intervalo PR corto en donde existe
una conexión anómala, un cable o un haz anómalo entre la aurícula y los ventrículos. Vean ustedes cómo en la figura de la izquierda se ve cómo la conducción normal del corazón termina en las porciones basales del ventrículo, pero si hay un haz de Kent, se hace una reentrada y el impulso vuelve a entrar a los ventrículos, lo cual genera taquicardias supraventriculares, que es la característica de los síndromes de preexcitación, la presencia de arritmias cardíacas, arritmias rítmicas, rápidas, supraventriculares. Estos se llaman síndromes de preexcitación y se caracterizan por un PR corto, principalmente el Ward-Parkinson-White y el Logano-Levine. Calcular la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma es de gran importancia. La frecuencia cardíaca normal debe ser arriba de 60 y abajo de 100. Si yo tengo una frecuencia cardíaca por arriba de 100, tengo taquicardia. Y si es por abajo de 60, tengo bradicardia. Hay arritmias que son lentas, se llaman bradiarritmias, abajo de 60. Y taquiarritmias, aquellas arritmias que están por arriba de 60. Les recuerdo que nuestra sístole auricular, nodal o ventricular es un latido adelantado que se denomina foco ectópico, y un escape es un latido atrasado. Esto lo veremos en arritmias. Existen arritmias rítmicas y arritmias arrítmicas. Depende de la secuencia del intervalo RR. Cuando el intervalo RR es rítmico, aunque haya una arritmia, es una arritmia rítmica. Y si es arrítmico el intervalo entre R y R, hay una arritmia arrítmica. Esto lo valoraremos en el último de nuestros módulos de arritmias cardíacas. Hablemos ahora sobre el eje eléctrico o posición eléctrica del corazón. Cuando nos referimos al eje eléctrico del complejo QRS, estamos hablando de la dirección del vector total, que es resultado de la suma de todos los vectores ventriculares que ocurren en la despolarización. O sea, que el eje eléctrico es la suma del primero, segundo y tercer vector y nos da la dirección predominante en que recorre el estímulo eléctrico los ventrículos. El eje eléctrico y el eje anatómico tienen mucha relación y ya aprenderemos a determinarlo con exactitud. Pero, ¿para qué nos sirve realmente el eje eléctrico? ¿Qué tan importante es el eje eléctrico? Cuando el eje eléctrico está desviado de lo normal, que es entre 0 y 90 grados, eso es lo normal, en el cuadrante inferior derecho de este sistema hexaxial es donde tiene que estar el eje eléctrico normalmente. Si se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda el eje eléctrico por arriba de 0 grados o menos 30 grados, esto se debe a hipertrofia del ventrículo izquierdo, a bloqueo de la rama izquierda o a bloqueo del fascículo antero superior. O sea, el eje eléctrico desviado nos va a servir para hacer el diagnóstico de estas entidades. Cuando el eje eléctrico se desvía hacia el lado derecho, esto es por hipertrofia del ventrículo derecho, por bloqueo de la rama derecha o por bloqueo del fascículo póstero inferior. Esa es realmente la utilidad en cardiología de adultos del eje eléctrico. En cardiología pediátrica, tal vez el eje eléctrico tiene mayor utilidad porque muchas de las cardiopatías congénitas tienen desviaciones del eje eléctrico típicos, de gran ayuda para el cardiólogo pediatra. Con respecto al concepto de posición anatómica del corazón y posición eléctrica o eje eléctrico, están íntimamente relacionados estos dos conceptos, como les he comentado.
pero existe una tendencia actual a no darle tanta importancia al eje eléctrico para dejar en él el diagnóstico de todo un electrocardiograma. De ahí que, a diferencia de lo que ocurría en épocas pasadas, el eje eléctrico tiene una menor importancia en la actualidad. Finalizamos el primer módulo de nuestro curso de electrocardiografía poligráfica deductiva con CardioScience. Esperamos que sea de utilidad y concluimos con esto la introducción. Gracias.